Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos allá, con las noticias que nos salen en los medios. A ver, lo que nos has propuesto para el día de hoy. ¿Quién vota en el Parlamento Europeo contra los impuestos progresivos? ¿EIN? ¿Quién? No sé, es un acertijo, complicado. A ver. Bueno, esto tiene que ver con una noticia que por supuesto ha pasado absolutamente desapercibida para los grandes medios, pero es que es de esta misma semana, del martes, ¿eh? En esa cosa que se llama el Parlamento Europeo, en el cual hay 600 y muchos representantes, una diputada socialista de origen español, digamos, Alicia Oms, presentó un informe que era un informe sobre orientaciones del empleo para los próximos años en Europa. Se trataba, vamos, me imagino que el informe no lo hizo ella únicamente, sino que en todo caso lo capitaneó. Seguro que ahora os sigo hablando y decís, para yo eso no lo he oído en ningún lado, no lo he leído en ningún lado, etcétera. Bien, esta señora presentó ese informe con esa, que es un informe que tiene pues unas partes de análisis y otras partes de orientación, ¿no? Es decir, cómo se deberían comportar mayoritariamente los gobiernos que pertenecen a la Unión Europea en el marco de la creación de empleo. Es una, digamos, es un argumento, es un argumentario que viene relacionado con la pandemia, con el COVID, y que en su momento el Parlamento dijo, bueno, pues tenemos que tomar una serie de medidas para ver cómo se produce la recuperación en los años posteriores a la pandemia y demás. Hay cosas de ese informe. El informe ha sido aprobado por 333 votos a favor, 253 en contra y 52 abstenciones, pero hay, bueno, lo que ha quedado al final del informe, pero hay alguna cosa pues que ha caído de ese informe y hay alguna otra cosa que es tremendamente singular, y por eso la pregunta con la que iniciábamos el tema, ¿no? Bueno, ¿qué cosas, digamos, qué cosas se han mantenido ese informe? Pues el acceso universal a los servicios públicos por parte de las diferentes poblaciones europeas o de los diferentes estados europeos, el hecho de impulsar mayor demanda de mano de obra, el hecho también de preservar y mejorar la calidad del empleo, las condiciones laborales, también con bastante debate el derecho de las personas trabajadoras a desconectar de su trabajo. A desconectar se refiere, como ya os imagináis, pues a la gente que trabaja mucho con servicios, digamos, de mail o de teléfono o de WhatsApp o de Telegram u otras cosas por el estilo, y cómo en muchos casos y en muchas empresas estas personas deben estar siempre al tanto y siempre vinculadas y siempre, por tanto, pendientes de las necesidades de sus empresarios, empresarias o de la empresa en sí misma. Y otro tema de los que ese sí ha sido un poco más seguido en España, pero a partir de una propuesta que ha hecho el gobierno español, el tema de la protección de las becarias y los becarios, estableciendo una serie de condiciones que dignificaran, bueno, que dignificaran su acceso al mundo del trabajo, ¿no? O su entrada en el mundo del trabajo. Los dos temas que podréis decir, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con el empleo? Pues evidentemente, claro que tiene que ver con el empleo y mucho, y no solamente con el empleo, sino con aquello que se supone
que nos reporta el empleo remunerado. Pues los dos temas que han tenido más problemas y donde la diferencia en votos no ha sido de 80, sino en un caso de 10 y en otro caso ha sido tumbado, pues han sido que los Estados europeos deben tener sistemas tributarios progresivos. Esa medida ha pasado únicamente con 10 votos de diferencia y, evidentemente, los grupos parlamentarios europeos que han votado en contra han sido el Grupo Parlamentario Popular, al que pertenece el Partido Popular, y el grupo de ultraderecha al que pertenece Vox. ¿Enteros? Enteros. Sí, porque si no, no habría ese margen tan estrecho. Pero otra cuestión que os puede parecer todavía más sintomática ha sido la de que no se ha aceptado como una de las recomendaciones o una de las propuestas el estipular una renta mínima en cada uno de los países para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Y en este caso, pues quien ha votado en contra han sido los dos grupos anteriores, es decir, los grupos en los que militan a nivel europeo el PP y Vox, y el grupo en el que milita a nivel europeo Ciudadanos, que son los liberales. Ve tú aquí la contradicción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son, vamos, del informe presentado y aprobado en su gran mayoría, desde luego nos tiene que importar todo, sobre todo nos tiene que importar porque va a ser en principio la guía o el eje para las políticas de empleo de los diferentes países de la Unión Europea, pero a mí me parecía curioso, ¿no? No sé si es la mejor expresión, curioso, ¿no? Que este tema, ya sé que las decisiones del Parlamento Europeo en general pocas veces están en los informativos y tal, parece que eso del Parlamento Europeo no existe o únicamente está cuando no nos dejan, bueno, no nos dejan, quiero decir, no dejan a los barcos españoles pescar bacalao no sé dónde o dicen que hay que bajar la producción de la leche y cosas de estas, que parece que es para lo único que sirve el Parlamento Europeo, pues bueno, nos da unas pautas bastante claras para ver cómo debates que se han producido aquí en el Estado español son debates que poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Es decir, cuando aquí el debate, y lo hemos dicho en algún otro programa, ha sido si hay que subir o bajar los impuestos. Y como vemos, en el marco del Parlamento Europeo, ese no ha sido el debate, sino el debate ha sido si los impuestos deben ser progresivos. Es decir, dicho de otra manera, más sencilla de entender, si a cada uno, es que cada uno debe recibir una serie de impuestos o debe aportar a la caja común, ahora mismo controlada por los estados, evidentemente, pues en función de aquello que obtiene, ¿no? Sí. Parece una tontería, ¿eh? Parece, bueno, y este tío que milonga nos está explicando aquí, pero no es una tontería porque, como también dijimos en un programa anterior, este es el verdadero debate, ¿no? El debate no es, o habría dos verdaderos debates. Uno, debe conseguirse en impuestos aquello necesario para mantener eso que se llama el Estado de Derecho y el Estado social y todo este tipo de cosas. Y segundo, perdón. El estado de bienestar le llaman Estado de bienestar también, sí. Y en segundo lugar, es decir, cómo se debe hacer esos impuestos, porque el tercer elemento que normalmente no suele aparecer y que está más que comprobado es que las rentas del trabajo aportan muchísima más cantidad de dinero o bastante más cantidad de dinero en los impuestos que las rentas
del capital o que las rentas altas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no deja de ser una contradicción, porque si hacemos el reparto de la riqueza de un determinado país, o de un Estado, en este caso España, pues resulta que un porcentaje del 10% más o menos de la población tiene más riqueza que el otro resto, y que especialmente el 50% con menor capacidad o el 60% con menor capacidad. Entonces, bueno, planteo esto porque, digamos, es un ejemplo, luego seguiremos con otros, de aquellas cosas que no aparecen en los medios en general, ni generalistas ni relacionados con los diferentes gobiernos y las diferentes administraciones, ni suelen estar en el fondo de los debates, ¿no? Bueno, vamos a llamarle debates por llamarle de alguna manera, del entertainment que se suele hacer con la política. Entonces, cuando llegan situaciones realmente serias como el que hace este grupo de parlamentarios y parlamentarias dirigida por la Alicia Oms, y es plantear es que esto también mejora las condiciones de empleo de un país y por tanto es importante que se haga, pues nos encontramos con qué vota quién, y quién vota qué, por decirlo de alguna manera, que es pues que toda esa gente que nos ha estado y que puede predicar desde cantidad de púlpitos en los medios institucionales o privados, y por supuesto libres, nos han explicado que era de otra manera, que es que, bueno, es que los estados ya se estaban llevando no sé cuánta pasta y que aquí de lo que se trataba es de reactivar la economía sobre la base de no pagar más impuestos, sobre todo de no pagar más impuestos los más ricos, que según la lógica de esta gente son los creadores de empleo, ¿no? Hay otra vertiente que se me ocurre sacar de aquí, ¿no? Y es que, y que tiene mucho que ver también con el ascenso de la ultraderecha en Europa, pero no únicamente con el ascenso, ¿no?, de la ultraderecha, sino en general con el ascenso del neoliberalismo y del neoconservadurismo, ¿no? Cuando vemos votaciones de este tipo, yo creo que se ve, como se dice en catalán, se les ve el llautó, ¿no? Es decir, se ve realmente para qué están ahí, ¿no? Pero los debates a los que acostumbramos a asistir, esos debates mediáticos, ese circo, va de banderas, o va de religiones, o va de principios morales. ¿Te refieres de banderas, por ejemplo? Bueno, me refiero de banderas patrias, por ejemplo, Sí. patrias diversas, me son igual. Es decir, últimamente hemos asistido a votaciones o a elecciones, por ejemplo, en las cuales, vamos a poner el caso últimamente de Italia, en las cuales la referencia de los partidos más votados, excepto uno, pues serán precisamente a eso, Italia frente a la inmigración, hacer grande Italia, incluso los nombres de los partidos o de las coaliciones, ¿no? Germany de Italia, Forza Italia, etcétera, Más Italia, y así. Pero luego lo que debería la gente preguntarse es ¿qué Italia? ¿Cómo? ¿En manos de quién esa Italia? ¿Realmente la vamos a gestionar las italianas y los italianos? Pongo Italia como ejemplo porque ya digo que es el último, pero me sirve para aquí, Sí. Me sirve para aquí, para la gran proliferación, como todas y todos seréis testigos, de banderas de toda la índole en nuestros compatriotas, por llamarlos de alguna manera. Es decir, esa necesidad de distinguirse mediante una determinada bandera que significa una manera de entender, o que significa una manera de determinar
cuál es la patria, no el Estado, la patria, o sea la española o sea otras, ¿no? Y me refiero en el tema de creencias religiosas, pues podemos poner el ejemplo, de Brasil, ¿no? Por poner otro ejemplo cercano, como en concreto una buena parte de los votos de Bolsonaro son votos que provienen de una iglesia protestante, de la iglesia evangelista, que en estos momentos ha conseguido penetrar en una parte muy significativa de la población brasilera y bueno, pues eso es condición sine qua non a la hora de votar, al margen de las políticas económicas, sociales, culturales, etcétera, que haga esa persona, porque esa persona tiene nuestra religión o respeta nuestra religión, por tanto nuestras creencias, nuestros principios, vamos a llamarle ética, si se puede llamar así, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que parecía hace unos años eh, que se miraba desde Europa hace unos años como cosas de otros continentes, ¿no? De otros continentes más atrasados, pues estamos viendo cómo cada vez más están consiguiendo penetrar, ¿no? Están consiguiendo penetrar porque, bueno, porque en realidad nos ligan o se ligan a los instintos más básicos del ser humano y a partir de ahí se consiguen unos ligámenes, unas vinculaciones, bueno, pues que están llevando a resultados espectaculares, ¿no? Que yo haya dicho anteriormente, pues que hay 2 o 3 partidos que en España, que evidentemente a lo mejor no se someterán a esta votación en España, pues que no creen ni que los impuestos tengan que ser progresivos, ni creen que sea necesario establecer algún tipo de renta mínima o renta de inserción o alguna cosa por el estilo contra la desigualdad y la pobreza, pues no deja de ser curioso, ¿eh? Porque algunos de ellos pues tienen como argumento pues que el problema de la desigualdad y de la pobreza nos viene dado por la inmigración o tiene como argumento fundamental bueno, que los estados y los ayuntamientos y todo eso ya están llenos de dinero y que no hace falta y que lo que hay que hacer aquí es potenciar que la gente que tiene capacidad adquisitiva pues la mueva, invierta, etcétera, etcétera, ¿no? Esa gente o esos políticos o esas políticas generalmente son los que más se arropan en las banderas y son los que más se arropan en determinadas creencias, ¿no? Creencias religiosas, no éticas laicas, sino creencias religiosas, y entonces pues podemos ver aparecer eso de, bueno, es que los padres tienen que controlar la educación de sus hijos y por tanto a partir de aquí vamos a establecer un criterio por el cual el profesorado no puede hablar de determinadas cosas si los padres no dan su autorización, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que conocéis. Bien, no sé si me he ido mucho. Lo que quiero demostrar, No, se te entiende, se te entiende. Sí, lo que pretendía un poco con esta noticia, que no ha sido noticia, es hacer ver de alguna manera o reflexionar cómo, lo que hemos dicho aquí en muchos momentos, cómo el ruido, ¿no? Aquello que Shakespeare dijo sobre el ruido de las nueces, pues eso, cómo el ruido de alguna manera nos impide realmente ir a los debates o a las posiciones de fondo, a las posiciones más básicas, más singulares y que más afectan, en realidad, que más afectan a la población, ¿no? ¿Qué pasa? Que la población o una parte importante de la población puede estar fácilmente, y sabemos que ese papel lo cumplen fundamentalmente determinados medios a través de las cadenas de televisión, pues entretenidas con otra serie de cosas que parecen, bueno, más del signo del cuñadismo, por decirlo de alguna manera,
que entretienen, pero que no solamente entretienen, es decir, que durante un tiempo hemos tenido esa sonrisa irónica de fíjate tú lo que dijo aquel y tal. El problema a veces es que lo que dijo aquel o lo que dijo aquella está penetrando y hace que mucha gente que no debería estar opinando lo mismo, pensando lo mismo o actuando de la misma manera, sí lo esté haciendo en función de unos criterios que son eh, externos a todo eso, ¿no? Externos a, pero usted va a practicar una determinada justicia social, pero vamos a intentar llegar a determinados niveles de igualdad. Ya sé que vivo en el mundo capitalista, ya no digo lo otro, ya lo dejamos para otro día. Y cosas por el estilo, ¿no? Debe un becario o una becaria tener una retribución en condiciones, su seguridad social, etcétera. Bueno, todas estas cosas quedan difuminadas por todo eso que hemos hablado antes, ¿no? ¿Quién se pone más banderas en el reloj o en la mano contraria del reloj? Y, y más cosas de este tipo, ¿no? Y quién asiste a más misas por vírgenes y cosas así. Bueno, eso era un poco lo que quería explicar a partir de esto y un poco, bueno, pues denunciar o hacer ver qué es lo que determinados partidos españoles votan cuando van al Parlamento Europeo y cuando se les pone delante una cuestión seria como es marcar en las líneas maestras de la creación de empleo en Europa en los próximos 5 o 10 años. Bien, pues dicho queda. Ujú, Y hablando de los medios de comunicación, entre ujú, comillas, que Agustín García Calvo le llamaba los medios de formación de masas, sí. y además lo repetía continuamente, Ujú, pues hablando de esos medios, ahora vamos a continuar con estos medios de incomunicación, porque Salvador Alba ha entrado en prisión, ha sí. entrado en Chirona. Salvador Alba, ahora lo explicarás, pero es un juez que ha sido condenado a 6 años, creo, de cárcel Ujú, por haber, bueno, hecho todo lo que se puede hacer, no se debe hacer desde un juez con la diputada de Podemos, la señora Rosell, creo que es de apellido, sí, Victoria Rosell, sí. Victoria Rosell, que la llevó incluso a tener que apartarse de la política y de su escaño del Parlamento para poder defenderse, puesto que fue acusada por este juez, compañero, porque Victoria Rosell es también juez. Sí. Y sí, bueno, pues le montó un proceso judicial ficticio, lleno de mentiras, de pruebas falsas, etcétera, desde su puesto de juez. Ha entrado en prisión. ¿Os habéis enterado? ¿Lo han dicho en el telediario? ¿Lo han comentado? ¿Os acordáis cuando, por ejemplo, a Baltasar Garzón se lo pusieron difícil y también lo apartaron de la carrera judicial, que estuvimos semanas, meses y días oyendo para arriba, para abajo, tertulias, para aquí, para allá, y lo sabíamos casi al minuto lo que pasaba? Ujú. Bueno, pues seguimos con el tema. ¿Qué ha pasado con Salvador Alba? Bueno, que tarda un tiempo en entrar en prisión. Esa es una de las paradojas de ese lema transmitido desde la monarquía hasta el último alguacil iba a decir de un ayuntamiento, de un tribunal, de que la justicia es igual para todos. ¿Eh? Y mira, esto no lo tenía preparado, pero ya que viene, pues voy a aprovecharlo. Es decir, no sé si este otro juicio ha sido más mediático, el que le están haciendo a Neymar. Sí. No sé si la gente está muy enterada, pero Neymar, pobrecito, después de jugar un partido de fútbol en la tarde-noche, que es creo que a lo que se dedica y por lo que le pagan bastante bien, tuvo que comparecer ante un juzgado en Barcelona del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el juez pues le dijo, mire, como seguramente usted estará cansado por lo que he tenido que hacer ayer,
pues se está aquí un ratito en el juicio mientras que declara y tal, y luego tranquilamente se puede ir a descansar, porque yo cuando usted metía el gol yo estaba durmiendo y tal, Sí, ¿no? sí, incluso hizo esa gracia el señor juez. Sí, 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 parece que el tío es futbolero también. Bueno, yo trataba de imaginar, y volvemos a Alba, trataba de imaginarme cuál hubiera sido el comportamiento de este señor juez si lo que hubiera tenido delante es un trabajador o trabajadora que haya tenido que ir a un servicio nocturno, pero que ese día tenía un juicio que él consideraba que debía dictar una dura sentencia, ¿no? Porque lo que queda claro que Neymar no creo que vaya a tener ese tipo de sentencia. Entonces, pues me refería a que el juez Alba, quiero con esto, el juez Alba, al igual que otros ladrones de guante blanco que conocemos, pues ha tardado un tiempo en entrar a prisión. No penséis que es, a ver, que Manolo lo ha hecho así rápido, normal, pero que no penséis que fue conocer la sentencia y decir, bueno, pues ahí ya está, voy a ingresar en la prisión que me toque. No, no, este señor se ha tirado ahí unas cuantas semanitas dando vueltas, siendo ilocalizable, no Presentando respondiendo a... recursos, triquiñuelas judiciales. Bueno, lo de las triquiñuelas judiciales, evidente también es igual para todo. Es decir, aquí cuando alguien que no es rico pierde un juicio, pues no le queda más remedio que pagar las costas y asumir el tema. Y cuando una persona que es rica o medio rica o ha rozado poder, puede seguir haciendo recursos, puede seguir presentando cosas, puede, en última instancia, conseguir determinados grados, etcétera, etcétera, como ya sabemos, ¿no? Bueno, el señor Alba definitivamente entró el martes en prisión. Evidentemente no hubo ninguna carrera de becaria o becario con la alcachofa en mano a la entrada en prisión de este hombre. No hubo conexión en directo de esos maravillosos programas matinales de las dos grandes cadenas para ver qué declaraciones hacía él o hacía su abogado o lo que fuera, nada, ninguna de estas cosas. Y no solamente eso, es decir, no solamente eso, sino que yo me he apuntado por aquí un titular de, de un periódico que responde al título del Mundo, que fue junto a este juez, a Salvador Alba, bueno, Salvador Alba iba haciendo y El Mundo lo iba reproduciendo todo, tenía cadena directa. Pues hay un titular del Mundo de hace aproximadamente 3 años que dice: la Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos. 3, 4 años, una cosa por el estilo. Pues no sé, ¿no? Es decir, ¿qué titular correspondería ahora? Pues el juez que quiso o que prevaricó o que conspiró contra la jueza estrella de la lista de Podemos entra en prisión, ¿no? Esa sería Por, la lógica, es por decir, equivalencia es por parecido. equivalencia, ¿no? Manteniendo, o sea, no la llamamos la juez Victoria Rosell, sino que la llamamos la juez estrella de Podemos para que la cosa quede clara, porque si la llamamos Victoria Rosell, a pesar de que, bueno, esta mujer ha estado siempre en Jueces para la Democracia y ha tenido un trabajo bueno, espectacular, ¿no? A nivel jurídico, por lo que nos dicen o nos aportan la gente vamos, los jueces y las juezas progresistas. En estos momentos es delegada del Gobierno para la violencia de género y pues ahí está. O sea, podríamos decir que incluso aunque ya no me acordara de lo otro, pues podríamos decir, bueno, simplemente porque es un caso relacionada con la delegada del Gobierno para la violencia de género, pues podríamos echar aquí un ratito, ¿no? Decir aquí 4 cosas, pero no, no se han dicho las 4 cosas. Entonces, pues voy a ligar esto
otras cosillas que he ido recogiendo por ahí que me parecen súper interesantes, ¿no? Y que también ligan con las banderas que decía antes. A ver si soy capaz de hacerlo bien. Alguien que nos escuche puede decir, bueno, hombre, pero no sé, que eso de las noticias, pues debe haber un redactor o redactora jefe, ¿no? Que va allí y dice, no sé, imaginemos que la periodista se llama Esther, ¿no? Pero Esther, esto, ¿tú crees que esto? Pero no, mujer, que mira que hay cosas más importantes ahora que poner o cosas por el estilo, ¿no? Pero luego hay casualidades, ¿no? Que no son casualidades, sino que son causalidades, como tú dices, ¿no? Que sí que hay cosas que aparecen y a las cuales se les da 21.000 vueltas, o que ese mismo periódico que yo he dicho que no ha hecho ese titular que le proponíamos, se ha hecho otro titular que es, por ejemplo, Podemos fuerza al PSOE a... No, Podemos amenaza al PSOE con romper el, el pacto de gobierno, y en otro recuadrito Podemos fuerza al PSOE a tener 2 miembros en el Consejo del Poder Judicial. Del Poder Judicial, ¿no? Es decir, claro, el redactor jefe, digamos, o redactora jefe, está para otras cosas, ¿no? No está para tonterías, o sea, que está para eso. Bien, entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Pues bueno, los medios que dependen de las instituciones ya sabemos más o menos cómo funcionan. Pues casi como los que gobiernan esas instituciones en general, salvo algunas excepciones que hemos vivido a nivel histórico y que espero poder volver a vivir, que fue en determinados gobiernos y con determinadas directores o directoras de Radio y Televisión Española, pero que solo podemos explicar la gente más vieja del lugar y más mayor. Pero en los medios públicos pasa una cosa, en los medios privados, perdón, pasa una cosa muy singular que yo creo que nos explica muchas más cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el grupo más importante en España? Pues A3 Media, que tiene La Sexta, Antena 3, La Razón, etcétera, y otras multitud de publicaciones que no me extenderé aquí. ¿Quiénes son los propietarios de estas cadenas o de este conglomerado, grupo sí, de comunicación se le llama, ¿no? Pues Planeta de Agostini. Entonces, como veis, el nombre es compuesto, Planeta de Agostini. Planeta era una editorial, o era y es una editorial española, muy ligada a una determinada familia, siempre profundamente de derechas, y de Agostini, que ahora tiene la mayor parte del Planeta de Agostini, pues está ligada a 2 familias italianas, empresa familiar siempre, 2 familias italianas que son Borodi y Drago, y que tienen un conglomerado que se llama B, la cosita de LAN en inglés, H Holding, que podéis buscar por ahí. Bueno, se les calcula aproximadamente unos 12.000 millones de euros así visibles, de esos que dejan ver. Y se dedican, pues no únicamente a la comunicación, sino que se dedican a muchas otras cosas. Entre otras, lo digo para que veamos cómo van las líneas editoriales, ¿no? Un ejemplo bastante clarito. Entre otras, dentro de este conglomerado de B&D Holding existe un apartado que se llama DEA Capital, que es un fondo de inversión que tiene, bueno, perdón, el capital es muy superior a eso. Ese fondo de inversión es el que él solo tiene 12.000 millones de euros en activos. Se dedica al tema inmobiliario. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Sí. Eso iba a decir yo. Medios de comunicación, sector Claro, inmobiliario. claro, y si alguien repasa las horas que ha dedicado el programa de la mañana de Antena 3 al tema de los ocupas, de los ocupas pobres, claro, por supuesto, y otra serie de cosas relacionadas a esto, el tiempo que ha dedicado a satisfacer el ego
de determinadas alcaldesas y alcaldes que están en contra de la vivienda pública, que no han, que igualmente se les ha olvidado dar la noticia sobre una condena a un ayuntamiento por haber vendido vivienda pública, pero que luego sí la dan, si al final hay otro tribunal que lo revoca o que dice es verdad pero solo al 50% o alguna cosa por el estilo. Pues fijaros, ¿no? Qué casualidades, ¿no? Que sí, el director o la directora de programación, pues, y esa locutora estrella, que tanto se debe a su público y que solamente está ahí por la verdad y por la verdad periodística, pues que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Es raro, o bueno, o no es nada raro, es decir, podemos empezar a entender pues por qué la señora Victoria Rosell y el señor que la acosaba, y que la acosaba además desde la justicia, eso no tiene ningún tipo de interés. Es decir, a mí que me lleva con respecto a mi inmobiliaria, ¿no? Bueno, el segundo medio, bueno, no sé, están ahí entre Mediaset y Prisa, ¿no? Mediaset, que tiene Telecinco y otras cadenas, como supongo que sabéis, es al 80% de Silvio Berlusconi. Sí. Bien. Que creo que no es español, Silvio Berlusconi, no me suena. Me suena que ha sido presidente de Italia, y me suena que ahora mismo es parlamentario en Italia y otras cosas por el estilo, pero bueno, no sé, es decir, que si uno entra en Telecinco, pues español, español y mucho español y tal, ¿no? ¿Qué nos pasa con esos programas de Telecinco y con las noticias y con la manera de actuar y con los valores que van por ahí? Pues es otra explicación de por qué esta noticia de Victoria Rosell no aparece en Telecinco, y quien dice la de Victoria Rosell, pues imaginaros que ayer, en medio de uno de esos congresos que tanto se hacen en Barcelona, precisamente dedicado al sector inmobiliario, pues hubo una gran manifestación de las PAS y demás, pues bueno, pues en esta tele no lo vais a ver, porque solo nos faltaría eso. ¿Y qué decir de Prisa? El País, la cadena SER y compañía, pues está en manos de un fondo de inversión, bueno, manos, no únicamente, porque China, el gobierno chino también tiene ahí una parte, y la familia Polanco, cada vez menos. Pues hay un fondo de inversión que se llama Amber Capital, que ya su nombre lo dice, y es un fondo de inversión yanqui, estadounidense, pues que está ahí manejando los hilos de eso. Es el mayoritario en Prisa, ¿no? Es el mayoritario en Prisa, es decir, su socio mayoritario o gerente o lo que sea del capital, pues en una entrevista de no hace mucho tiempo llegó a decir: hemos tratado de hacer, porque ahora voy con otro, ¿no? Ahora voy con el tema de que una vez que controlas eso, también puedes hacer ver que haces periodismo de izquierdas, ¿no? Este hombre, que no recuerdo ahora el nombre, dijo: hemos intentado hacer del País un periódico de derechas, pero no nos ha funcionado y hemos vuelto a hacer un periódico, bueno, de centro izquierda, ¿no? O como se llame esto. Bueno. Sí. Claro, es decir, todo esto es muy dudoso, ¿no? Pero entendiendo su lenguaje, lo que ellos quieren decir, ¿no? Dijeron: bueno, ya que compramos esto, pues vamos a hacer de esto un Washington Post, ¿no? Entonces, pues seguramente que os acordáis de la magnífica gestión como director del señor Antonio Caño. O a lo mejor no, pero en todo caso os lo explico yo. Sí. Es decir, la gente del País, la redacción del País tenía por costumbre, era una cosa que hacía primero Le Monde hace tiempo y luego
creo que Liberación es lo único que lo sigue haciendo, de los grandes medios europeos, Liberación francés, Sí, Liberación, que los redactores y redactoras escogían a su director. sí. Entonces, este Antonio Cañó tiene la gran cosa, eso también se puede hacer inducido, ya sabemos, eso no quiere decir que sea democracia directa necesariamente, ¿no? Pero este fue el primero en ser director a dedo, nombrado a dedo. Ahí hubo, no sé si os acordáis, hubo hay un cierto Cristo y hubo un giro en la línea editorial, vamos, no un giro coperniquiano, ¿no? Y ni un giro de 180 grados, vamos, un pequeño giro todavía más a la derecha de la línea editorial del País, que alguna gente nos acordamos, que era en el sentido de intentar por todos los medios de impedir un gobierno de izquierda, en el cual no estuviera únicamente el PSOE, sino que el PSOE necesariamente tuviera que pactar con alguien más a su izquierda, ¿no? La etapa de este hombre acabó al año y pico, una cosa así, si no recuerdo mal, pero vamos, no duró mucho, y no duró mucho porque mucha gente que compraba o leía El País pues lo abandonó, y entonces ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? Y entonces pues Una volvieron a esa línea, digamos, de clases medias, por entendernos de alguna manera, ¿no? De lo que se viene a llamar el centro, un poquito el centro izquierda, porque ser de centro izquierda en España es bastante, vamos, que no hay que arriesgar mucho para poder ser de centro izquierda con lo que se considera derecha, ¿no? Eso es lo que nos explicaría también una cosa como La Sexta, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues los que mandamos ahí tenemos una determinada ideología, eso ya lo cumplimos con Antena 3, con todo el resto de cadenas que tienen que ver con A3 Media. Y mira, tú hay un mercado para ser aparentemente de izquierdas, pues venga, vamos a darle al mercadillo, ¿no? Progress, para Progress. Sí, una cosa así para Progress, tampoco sin pasarnos, ¿eh? Luego también, evidentemente, depende de la capacidad de cada uno, porque lógicamente pues no es lo mismo Ferreras que Wyoming, por ejemplo, todavía no, todavía no son lo mismo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que entonces, bueno, que sepamos, ¿no? Que un poco he querido dar algunas informaciones, que sepamos que eso de los periódicos o las cadenas de radio o tal llevadas adelante por gente que realmente venía del mundo de la comunicación o había estudiado para estar en el mundo de la comunicación y demás, es una etapa que hace ya unas cuantas décadas que se acabó, que es evidente que sectores muy importantes de los poderes económicos tienen muy claro que deben controlar eso, igual Sí. que tienen claro que deben controlar la música, igual que tienen claro que deben controlar la cinematografía que se hace, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues eso nos explica por qué pasan cosas y por qué no pasan otras, ¿eh? Voy a poner otro ejemplo. En la manifestación del sábado pasado por el tema de las pensiones, todos los medios que hacen referencia, incluso la nota informativa de la agencia EFE y tal, La reprodujeron varios medios, es decir, lo veías. sí, algunas y por eso apareció la CGT, si no, ni Sí, tan sí, solo sí. hubiera aparecido. Lo cual quiere decir también, y meto aquí un poco pequeño paréntesis, que ningún periódico, periodista o medio acudió a la manifestación como tal, Claro, sino que ya nos lo mandará alguna agencia, claro, y ponemos lo que nos digan. Sí, efectivamente. vale. Ningún interés, vale. Sí, 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 sí. No, vamos a eso. Si eso hubiera sido una manifestación de tractoristas de no sé dónde o de camareros de la Feria de Abril, que se hubieran desplazado a Madrid con billete pagado y no sé cuánto más para manifestarse allí contra el gobierno, pues hubieras tenido un mogollón de gente, ¿eh? Pero no porque fueran contra el gobierno, sino porque eso te permite luego unas determinadas tertulias.
Ahora, ¿cómo vas a hacer un seguimiento de una manifestación de pensionistas y de defensa de las pensiones? Necesariamente te obliga a hablar de las pensiones. Y claro, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, de qué vamos, ¿eh? Si esa gente son parásitos que están ahí viviendo del Estado, el no sé qué, no, nadie piensa en que se han tirado años y años trabajando, han aportado a las pensiones de otra gente, etcétera. Y han puesto Pero este país y han puesto este país en marcha. efectivamente, Sobre y siguen en muchos casos siendo gente que a partir de su voluntarismo están manteniendo pues cantidad de cosas, desde asociaciones de vecinos, fundaciones, charlas en los institutos, no sé qué, por acordarme de algunas cosas, ayuda a sus hijos e hijas porque no llegan a final de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de cosas que aporta la gente que está en situación de pensionista. Pero volvamos a por qué no aparecen banderas de la CGT. Es decir, es curioso, ¿no? Porque dices, Yo a veces he pensado, perdona, el esfuerzo que deben de hacer coño, claro. los que montan la información antes de editan la información para sacarla a pantalla, el Sí, sí, trabajo sí. que tienen que hacer para evitar las banderas que muchas veces es casi imposible. Es decir, esos tipos se merecen, yo he dicho, a esos hay que felicitarlos porque han logrado no sacar ni una bandera y mira que había miles, pero Sí, lo han sí, sí, logrado, sí, lo han sí. logrado. Eso a veces, cuando veo esas informaciones, digo, qué bien trabaja esa gente, qué bien Sí, obrera. sí, sí, Bueno, sí. perdona. No, no, por eso, que es decir, todas las cifras hablaban de miles de personas en el bloque de la CGT, como el bloque más numeroso, banderas por todos los lados, no había ningún, de manera así evidente y preeminente, ningún otro sindicato, evidentemente no estaban comisiones y UGT, no sé si habría otros sindicatos, pero en todo caso Y si está que no. eso sale en bandera solo en la pantalla durante una hora. Efectivamente, ¿no? Personal. Entonces, era curioso porque yo estuve, no pude estar porque tenía una cuestión familiar, pero en el momento en que nos llegaban las noticias y nos llegaban fotos desde Madrid, pues dijimos, vamos a poner las teles a ver qué pasa. Y fuimos pasando de una a otra y a lo largo del día, pues como sigue habiendo informativos, pues de una cadena a otra y de una a otra. Bueno, era curioso porque además había una curiosidad que me pareció, es decir, televisiones de estas que son muy españolas, digamos, justamente me pareció súper curioso porque se dedicaron a sacar a pensionistas que iban con banderas gallegas, banderas asturianas, banderas cántabras, banderas catalanas, no sé qué. Ese día se podían ver, ¿no? Porque lo que no había que ver ese día eran rojinegras, está claro, ¿no? Y por tanto se podía ver eso o se podían ver determinados lemas o tal. Quiero decir, alucinante, ¿no? Alucinante. O sea, además son esos días en el que hay detrás organizaciones de pensionistas significativas, algunas de trascendencia estatal, etcétera. Pero entonces, si haces alguna entrevista, tú te dedicas a hacer una entrevista a alguien del pueblo, lógicamente, ¿eh? Claro. Alguien que estaba por allí. O Sí. sea, si va a la manifestación el señor Abascal, pues le hacen la manifestación a Abascal, aunque sea de ganaderos extremeños. Mm. ¿Vale? Pero no, se la haces a. Pero no, si ese día resulta que es una manifestación de pensionistas, pues no le haces la entrevista a ningún representante de ninguna de las asociaciones de pensionistas y a ningún representante sindical de los que están allí, claro. Mm. Es genial. Sí, sí, sí. Es genial. Pero de eso te das cuenta tú, Emily. Ya, Que bueno, cuantos más que pueden estar metidos en el tema y analizan la información críticamente, como estás haciendo ahora. Pero la mayoría del personal dice, ay, pues mira, yo no os he visto en la tele y ya. claro. Entonces Ujú. ¿no? No, no, es un poco lo que decíamos, es decir, ahora mismo hay multitud de personas y multitud de familias, de casas, las casas no ven, pero la gente que vive en esas casas, que ven la realidad del mundo a través de las televisiones fundamentalmente, y que todo aquello que no aparece en televisión no existe, Existe. ¿eh? Y entonces, como mucha de esta gente por desgracia, tiene una vida bastante encerrada en sí mismo o únicamente en su familia o en algunos casos es gente
de una determinada edad, que tampoco se mueve mucho, viaja mucho, etcétera, pues claro, que lo que se está dando como realidad pues es una ficción. Es así de alucinante, ¿no? Es decir, que no hay que olvidar que esas televisiones, esos medios, tienen sus programas de ficción. y, y llega un momento que los informativos también son un programa Sí, absoluto de ficción, ¿no? sí. Muchas veces cualquier informativo a partir del minuto 8 o 9, dice esto ya es una chorrada, esto ya no tiene Pero que ver total, total. Es decir, de diarios y este es, pues, claro, y la incapacidad de hacer, pues eso, nada, iba a decir serio, simplemente en profundidad, ¿no? Es sí, decir, bueno, se ha producido una manifestación. Han viajado hasta Madrid miles de personas, ¿no? Algunos medios hablaban de 50.000, la Guardia Urbana me parece que decía 30.000, pero bueno, no dejan de ser, no deja de ser gente. Es decir, es que yo he visto en televisiones públicas y privadas dar una manifestación de 100 personas en Barcelona porque estaban por el bilingüismo, por ejemplo, o en contra de no sé qué sentencia o tal, y allí aparecían, ¿eh? Y se entrevistaba a 3 o 4, por poner un ejemplo, ¿no? mm, Y tú dices, pero bueno, si aquí ha venido esta gente, además ha venido esta gente en un momento en que resulta que el gobierno parece que echa la casa por la ventana y dice, no, no, es que vais a tener un aumento del 8,5, es que no sé qué, para el mes de noviembre, etcétera, o para el año que viene. Bueno, bueno, algo está pasando, ¿no? Es decir, toda esa gente no está loca. sí, sí. Nadie les ha pagado los billetes, ni Bocadillo, yo qué va. sé. ¿Eh? Ni el ¿Perdón? bocadillo, como antes en la Ni el manifestación. bocadillo, y muchos de ellos, muchas de esas personas se pasaron toda la noche en el autocar y acabó la mani y volvieron, ¿no? Yo sé por conversaciones que he visto y tal, pues gente del País Vasco que un poco hizo eso, es decir, se pasó la noche viajando para llegar a Madrid, hicieron la mani una horita más y otra vez para arriba para intentar llegar al País Vasco no muy tarde. Entonces, bueno, pues eso no tiene ningún interés, no hay que hacerle ningún seguimiento. A ninguno de estos medios que tienen un mogollón de gente se le ocurre, oye, pues voy a pedir permiso en uno de estos autocares que dejen subir a un reportero y que vaya grabando y a ver qué pasa aquí, y cómo llegan a Madrid, y qué es lo que hacen. Y no, por Dios, ¿de qué estamos hablando, no? Y lo penoso de todo esto, lo más denunciable, por no decir palabrotas ahora, es que las televisiones públicas, en este caso, las pagamos todas y todos, Sí, sí, claro, incluidos claro. esos que se manifestaron en Madrid, esos Ujú. miles de personas que fueron en el autocar. Esos pagan el salario del redactor jefe de la televisión pública, Sí, del sí. editor, del reportero y de los medios que utilizan para salir al aire todos los días. Los millones que vale esa televisión, radio o empresa pública, está pagada por todos, no solo por los que votan PSOE o PP, que parece ser Ujú. los únicos que existen, los que están Sí, sí. sindicados en comisiones o UGT, que parece ser también los únicos que existen. Los demás no se merecen nada. Aunque sean miles, sean decenas de miles, pues Mm. que se avergüencen. Bueno, me imagino que algún profesional que pueda oír lo que le pueda llegar o que bueno, pueda pensar de otra manera y puede decir, pero tenemos que comer, a nosotros nos obligan, es que el redactor jefe me dice lo que tengo que poner y si no me la juego. Bueno, pues Ujú. otra cosa también que se llama dignidad, profesionalidad. Efectivamente, sí, sí, no, no, y evidentemente hay gente que no la acepta o que busca maneras de hacer otras cosas, es decir, que este no es el oficio más peligroso del mundo, No, aquí por lo menos. Si estuvieras en medio de una guerra, pues yo te diría que a lo mejor sí, ¿no? Pero no es el más peligroso, y todos hemos tenido oficios, empleos en los cuales pues nos hemos jugado las habichuelas, pues diciendo, pues yo por esto no paso y yo lo quiero hacer de otra manera y creo que hay que hacerlo y que éticamente hay que hacerlo de otra manera y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que debemos ser conscientes de lo que para... Es decir, para mucha de esta, digamos, en lo privado son cuentas de resultados y en lo público también, ¿no? En lo privado son cuentas de resultados económicas y en lo público son cuentas de resultados qué están haciendo esa gente que yo he nombrado ahí para que yo siga subiendo en intención de voto
o para que pues, los espacios dedicados a estas cuestiones, pues mi gente aparezca el 40% de las veces y la oposición el 20% y otros que queremos nosotros pues el resto y tal. Desgraciadamente estamos así, bueno, mediatizados, nunca mejor dicho, ¿no? Por los medios. Bien, creo que se nos acabó el tiempo. No nos queda Muy bien. nada, prácticamente. Sí, sí, nada. Para decir adiós muy buenas y ya está. Y ya está, que os cuidéis mucho y que tengáis mucha salud y que a ver si nos oímos la semana que viene. Pues lo vamos a intentar. La semana que viene por aquí, el mismo día, a la misma hora, seguiremos contando cosas. Ujú. A lo mejor Muy como... bien. ¿Vale, Mili? Venga, un abrazo. Un abrazo, Ahora, muchas. Hasta luego. hasta ahora. Bueno, a ver.